Bienvenidos a este espacio, donde la fe se renueva, la esperanza vuelve a nacer, y el amor de Dios se hace presente. Aquí compartimos la palabra viva y eterna del Señor, reflexiones que sanan el alma, restauran el espíritu y llenan el corazón de paz. Cada mensaje está pensado para edificar tu vida, fortalecer tu fe y recordarte que Dios nunca llega tarde. Abre tu corazón y prepárate para recibir lo que el Señor tiene para tu vida hoy. Con ustedes, el pastor Byron Ávila. Quiero que vaya conmigo a la Escritura en el nombre poderoso de Cristo Jesús para hablar de estos susurradores, amados hermanos, que te llegan, amados hermanos, a perjudicar tu oración, a perjudicar amados hermanos, tu paz, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra, amados hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En su palabra el Señor nos dice lo siguiente. En Romanos capítulo 8, verso 29, dice el Señor lo siguiente. Porque los que antes, amados hermanos, conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros, amados hermanos, conozcamos este concepto principal, amados hermanos. La meta suprema de Dios, amados hermanos, es conformarnos a la imagen de Cristo. Y el diablo siempre busca distracciones. Siempre busca, amados hermanos, hacer estos pleitos y esas contiendas en tu mente y en tu corazón, susurrándote al oído que tú no puedes, que tú no eres capaz. El propósito eterno de Dios, amados hermanos, no es tanto la actividad que tengamos, religiosas o conocimiento que tengamos, sino la semejanza real con Cristo. Amados hermanos, todo lo que no refleja, oiga bien, todo lo que no refleja a Cristo, aunque parezca espiritual, es inútil e incluso dañino para la gloria que Dios quiere manifestar en tu vida. La norma, amados hermanos, del cristiano no es el comportamiento externo en veces, sino la vida de Cristo manifestada por el Espíritu Santo cada día. Amado amigo, amado hermano, si Pablo no lo hubiera dicho, no lo estuviéramos nosotros diciendo. Pablo lo dice en Romanos 8:29, que conformaos a la imagen de su Hijo. Porque Pablo lo decía en Gálatas también, capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y también el fruto del Espíritu es Cristo expresado en vuestras vidas. Y el enemigo, amados hermanos, quiere arruinar. De alguna u otra manera el enemigo, amados hermanos, quiere destruir esa comunión íntima que tú tienes, susurrándote mentiras al oído, susurrándote mentiras a tu mente, susurrándote mentiras a tu corazón, susurrándote mentiras a tu alma. La santificación, amados hermanos, es lo que el diablo quiere dañar y quiere, amados hermanos, ensuciar. Amados hermanos, la santificación como una transformación interna, no como un moralismo que podamos ver en esta vida. El fruto del Espíritu no es conducta producida, amados hermanos, por esfuerzos humanos, sino una vida, amados hermanos, de Cristo reproducida en nuestras vidas a diario. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el susurrador, el tentador, como lo quiera llamar, los demonios que Satanás usa, amados hermanos, cada vez que tú te arrodillas, empiezan los susurros de la duda, los susurros de la incredulidad. ¿Será que Dios lo hará? ¿Será que Dios no lo va a hacer? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Esos son susurros, amados hermanos, del enemigo, de las mismas hordas de demonios, amados hermanos, que vienen a susurrarte a tu vida espiritual.
que vienen a susurrarte aún cuando te arrodillas. Empieza la guerra espiritual sobre, amados hermanos, sobre tu creer, sobre tu fe, para abortar tu fe, para abortar tu creer, para abortar tu esperanza, para abortar, amados hermanos, tu confianza en lo que Dios ha prometido y ha establecido. La insuficiencia, amados hermanos, de eso, amados hermanos, que produce ese peligro, amados hermanos, de hacer obras cristianas, amados hermanos, sin un carácter cristiano, es algo, amados hermanos, que no está bien. Sin semejanza a Cristo, todo ministerio, amados hermanos, hiere en lugar de edificar. Dios no exige obras sin antes producir la vida de Cristo en ti mismo. Por eso Pablo lo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, hay frutos del Espíritu, amados hermanos, de Cristo, que se expresan en vuestras vidas. El cristianismo, amados hermanos, sin Cristo manifestado es una, amados hermanos, es una contradicción, amados hermanos, espiritual. Ese es el detalle de estos tiempos. ¿Por qué? Jesús dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Obras sin amor, como dice 1 de Corintios capítulo 13, verso 1 en adelante, no aprovechan a nada. Obras sin relación verdadera, amados hermanos, como dice Mateo 7:22, amados hermanos, no aprovechan a nada. Muchos me dirán en aquel día, amados hermanos: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ese es el problema. Algo te estaba susurrando tu corazón, algo te estaba susurrando tu mente y no te dejó avanzar. Examinar, amados hermanos, si nuestras reacciones o palabras o decisiones nacen del Espíritu o nacen de la carne. Cuando la carne es manipulada, es fácil caer, amados hermanos, en el descuido y en la degradación, amados hermanos, espiritual. Uno se degrada espiritualmente. Medir, amados hermanos, nuestra espiritualidad, amados hermanos, por semejanza, no por actividad. La semejanza que tú tienes que medir es en Cristo Jesús, dice la palabra. Porque el ataque del enemigo quiere arruinar tu semejanza. Quiere arruinar tu vida espiritual, susurrándote mentiras al oído, susurrándote de que tú no puedes, susurrándote de que tú no vas a ser sano, de que tú no vas a ser libre, de que tú no vas a salir de ese problema, de que no va a cambiar nada. Eso es lo que hace el enemigo, amados hermanos, susurrarte. Aun cuando estás arrodillado, el enemigo se presta para susurrarte desconfianza, susurrarte, amados hermanos, incredulidad. El enemigo busca, y su objetivo, amados hermanos, es abortar en lo que tú has confiado, en lo que tú has creído. Porque nosotros, cuando reflejamos a Cristo, tenemos una dependencia total del Espíritu Santo. Reacciones espirituales como fruto, amados hermanos, es algo poderoso, no con esfuerzos, sino el mismo Espíritu Santo fluye desde adentro de nosotros y nos hace fluir en una vida íntegra y agradable y regenerada delante de Dios. Cuando Dios gobierna el corazón, las respuestas son espontáneamente espirituales, no carnales. El Espíritu Santo, amados hermanos, no produce una imitación de Cristo, sino la vida misma de Cristo. No una réplica de Cristo, sino la vida misma de Cristo para cada creyente, para cada vida que se ha arrepentido y se ha convertido y se ha vuelto al trono de la gracia por medio del llamado del Evangelio. Porque dice la misma palabra: transformaos de gloria en gloria. La misma palabra. Y esto no es con esfuerzos carnales, sino es con su Santo Espíritu que se gana las batallas, dice su Escritura. Dios escoge lo débil para manifestar su gloria. La elección soberana de Dios, amados hermanos, de lo despreciado es lo que Dios pule. Dios te transforma, Dios te edifica. Dios escogió lo vil y lo débil para que ninguna carne se gloríe en esta tierra. La debilidad humana es el escenario donde la fuerza de Dios se perfecciona.
Porque cuando el susurro del infierno, el susurro de los demonios elevan tu ego, elevan tu yo, seducen tu carne porque viene la tentación, ese es el problema. Amados hermanos, Dios no puede trabajar ahí. Dios trabaja con tu debilidad. Cuando tú te presentas a Dios necesitado, tienes una completa dependencia de Dios. Y entiendes que fuera de Él nada podemos hacer. Porque Dios escogió lo débil del mundo, dice su palabra. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí es donde se perfecciona Dios. Dios se perfecciona en tus debilidades. No en los susurros, no en la mentira del diablo, no en lo que el diablo te ha hecho creer por ese susurro que Satanás ha usado, esos demonios susurradores que llegan a tu mente, que llegan a tu oído, que llegan a tus pensamientos. Amados hermanos, es necesario esa humildad. Es necesario, amados hermanos, esa dependencia absoluta de la gracia. La realidad, amados hermanos, de esta guerra espiritual, no luchamos contra carne ni sangre. La iglesia, amados hermanos, está en un campo de batalla invisible. Satanás y sus demonios buscan interferir, herir y destruir, y susurran a diario en tus oídos. Susurran a diario, cada día, aunque te estés postrando en la oración, susurran y dicen y te dicen mentiras. Amados hermanos, sujetémonos a la gracia, sujetémonos a la voz de Jesús, a la voz del buen pastor. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero es necesario el escudo de la fe. Amados hermanos, porque hay un acusador. Y el acusador de los hermanos, como dice Apocalipsis 12, verso 10. Amados hermanos, este es el problema. El acusador busca susurradores para que tú te desanimes, para que tú, amados hermanos, pienses otras cosas. Y empieces, amados hermanos, esos susurradores parecen vestirse, amados hermanos, de ángeles de luz. Es el mismo diablo que usa engaño. Por eso es Cristo Jesús dijo en Mateo 24:4 que nadie os engañe. El enfoque claro tiene que ser en Cristo, porque la sangre de Cristo, amados hermanos, es la propiciación, es la expiación que te limpia y te cubre, porque es la armadura de Dios, que es como una provisión divina, que no necesita ningún esfuerzo humano. Solo necesitamos tener una fe genuina, una fe como un grano de mostaza y presentarnos delante de Dios. Amado amigo, amado hermano, solo cuando Satanás, amados hermanos, encuentra la manera como desubicarte, porque Satanás usa las estrategias más devastadoras. ¿Y sabe cuál es una de las estrategias más devastadoras de Satanás? Cuando Satanás encuentra un susurro para inyectar sus semillas negras de mentira, sus semillas negras del infierno. Satanás no destruye principalmente, amados hermanos, con proporciones externas o exageradas, sino con una simple división eterna. Porque si él logra levantar esa fortaleza mental, te divide tus pensamientos, divide tu fe, divide tu esperanza, divide tu conocimiento, divide en lo que tú confías. El enemigo, amados hermanos, está ganando ventaja. Eso es lo que hace el enemigo. Los mayores movimientos de Dios, amados hermanos, no cayeron por enemigos externos, sino por conflictos entre el mismo pueblo de Dios, entre los mismos hermanos. Ese es un susurro del enemigo. El enemigo busca susurrarte al oído para destruir tu fe, destruir tu esperanza, destruir tu vida espiritual, destruir el testimonio de algo, de alguien, de un pastor, de una hermana, de un hermano en Cristo. Esos son los susurros que encuentra Satanás, los susurradores que Satanás envía como dardos encendidos para darte confusión y confundirte en esta vida. Amados hermanos, porque la misma palabra nos exhorta.
Pablo nos exhorta en Gálatas capítulo 5, verso 15. Si os mordéis y os devoráis unos a otros, dijo Pablo. Eso produjo, amados hermanos, eso se produjo por susurros, por divisiones, por pleitos y contiendas. Se produjo eso, amados hermanos. El diablo usó su sutileza, usó, amados hermanos, esas armas poderosas de susurrarte a tu mente, susurrarte a tu oído para distraerte y confundirte. Porque en Gálatas, amados hermanos, lo explica claramente Pablo. Si os mordéis, dice Gálatas capítulo 5, verso 15, y os devoráis unos a otros, dice Gálatas. Amados hermanos, la autodestrucción del cuerpo de Cristo es, amados hermanos, es la mayor victoria de estos tiempos del enemigo. La autodestrucción del cuerpo de Cristo, dividir a la iglesia, es lo que están haciendo estos susurros, estos demonios que están levantando a confundir al pueblo de Dios. Amados hermanos, el susurro, el arma silenciosa del diablo, amados hermanos, el susurro comienza entre los que odian, entre los que guardan rencor, entre los que no saben perdonar, en la falta del perdón, en la falta, amados hermanos, de comprensión, en la falta de misericordia, en la falta de amor, en el enfriamiento espiritual. Y ese sistema de susurro del diablo, el susurro separa a los mejores amigos, a los mejores hermanos, a las mejores familias. Esos susurros del odio separan a los mejores, amados hermanos, a los esposos con las esposas, a los mejores matrimonios, a las mejores familias. Los susurros de odio separan en estos tiempos. Es el arma más poderosa del diablo, amados hermanos, para destruir y afectar a los más cercanos. Porque el chisme espiritual destruye la confianza y la unidad y el amor en la iglesia. Porque dice el Salmo 41, verso 7 en adelante: todos los que me odian susurran juntos contra mí. Eso lo dice la Escritura. Porque Proverbios 16, 28 nos recuerda algo claramente el Señor en su palabra. El chismoso, oiga bien, separa a los mejores amigos. ¿No te estará hablando la palabra? ¿No nos estará hablando y nos estará exhortando el Señor? El susurro trae guerra entre hermanos. Ese susurro trae guerra entre hermanos. Es una tragedia espiritual que se vive en estos tiempos. ¿Quién tiene la mejor revelación? ¿Quién tiene la mejor doctrina? ¿Quién tiene la mejor iglesia? El Señor va a venir solo por una iglesia. Esa iglesia que se ha guardado sin arrugas y sin manchas y que no le ha prestado, amados hermanos, atención al susurro de los demonios del diablo, amados hermanos, a esos dardos encendidos del enemigo, que ha producido las guerras civiles. Guerra, amados hermanos, hermanos contra hermanos. Familias divididas. Amados hermanos, amigos enfrentados, hogares destruidos por los susurros de estas mentiras del enemigo, del odio. Familias divididas, amigos, amados hermanos, enfrentados, hogares destruidos. Amados hermanos, en estas confusiones, lo imposible se vuelve, amados hermanos, posible solo en Cristo Jesús. Lo mismo sucede, amados hermanos, en la iglesia cuando se pierde, amados hermanos, de vista el verdadero enemigo. Satanás triunfa cuando el pueblo de Dios, amados hermanos, se ve como un enemigo. Cuando nosotros nos vemos como enemigos, eso es donde Satanás triunfa. La advertencia es clara. El peligro de herir a Cristo, al herir a su cuerpo, que es su iglesia, en estos tiempos, el susurro del enemigo del odio, amados hermanos, y de la vanagloria de la vida. Herir a un hermano es colocar con la estrategia, amados hermanos, y colocarse y colaborar con las estrategias del enemigo. Herir a un hermano
El susurro puede comenzar pequeño, pero su resultado es devastador. Porque la misma palabra dice en Mateo 18, verso 6, ay de los que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos. Porque el Señor le decía a Pablo, ¿por qué me persigues? Cristo edifica su iglesia, no la odia y no la maltrata. Hay que volvernos a esa semejanza de Jesucristo. Rechazar todos los susurros y todos los chismes y todas las divisiones del enemigo. Vivir bajo la sangre de Cristo es la dependencia del Espíritu Santo. Defender la unidad del cuerpo de la iglesia como un acto, amados hermanos, de guerra espiritual contra Satanás. Porque si resistimos como iglesia al diablo, él huirá de vosotros. Satanás nunca ha devastado tanto al pueblo de Dios como cuando lo logró que los hijos de Dios se vieran como enemigos. Amados hermanos, no nos podemos estar viendo como enemigos. Es tiempo de sujetarnos las manos y adorar y orar por los perdidos, por las almas perdidas. La santidad es absoluta delante de Dios y su visión es clara del pecado, la santidad. Dios no ve el pecado superficialmente como el hombre lo ve. Dios ve las consecuencias, la raíz y el final del pecado es lo que mira Dios. Lo que para el hombre parece, amados hermanos, pequeño, como un susurro pequeño, para Dios es grave y condenable. El odio y el susurro, amados hermanos, como asesinato delante de Dios es claro. El odio no es, amados hermanos, un pecador menor. No, ni un pecado menor. El susurro, calumnia, murmuración, está tratando, amados hermanos, a Dios. Amados hermanos, si usted trata a Dios, si usted busca a Dios, no puede tener calumnia ni murmuración. Amados hermanos, es clara su palabra. Su juicio moral es real. El amor, amados hermanos, como la prueba suprema de la vida cristiana. El amor no es un adorno, es la evidencia de la esencia de Dios. Sin amor, todo sacrificio, amados hermanos, separación o estándares externos pierden valor sin amor de Dios. El amor es la única prueba, amados hermanos, que valida cualquier otra expresión espiritual. Luz y oscuridad, amados hermanos, espiritual. El que odia a su hermano camina en tinieblas. El odio nubla el entendimiento. La comunión con Dios se rompe cuando se tolera, amados hermanos, y cuando toleramos el odio. El susurro, amados hermanos, es una herramienta de Satanás, una herramienta satánica, una herramienta del mismo infierno. El susurro prepara el terreno para la destrucción. Produce sospecha, vigilancia crítica. Buscas la espiga de tu hermano y deseo de encontrar culpa en tu hermano, culpa en tu otro hermano, en tu prójimo. Es una forma, amados hermanos, de asesinato progresivo al final. El patrón bíblico del ataque, amados hermanos, por la lengua. David, Jeremías y Jesús fueron atacados principalmente, amados hermanos, por calumnias. La lengua ha sido históricamente el arma del enemigo, amados hermanos, de los enemigos, amados hermanos, de Dios. La lengua, susurran, mienten, levantan calumnias. El propósito, amados hermanos, final
siempre destruir la vida espiritual de aquel que está haciendo algo por las almas, de aquel que está haciendo algo para el reino de los cielos. Amado amigo, amado hermano, la hipocresía religiosa y juicio sin misericordia es lo que miramos ahora. Quien se dedica a exponer el pecado ajeno termina cayendo peor en veces, porque los susurros del enemigo, amados hermanos, y las mentiras, las calumnias del enemigo han alcanzado esa alma porque no se guardó. Dios mide con la misma vara con la que el hombre juzga. Falta de misericordia produce juicio severo al final. Amados hermanos, el odio, amados hermanos, es terrible. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, dice Primera de Juan capítulo 3 verso 15. Proverbios 10:12 que dice también: el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Hay evidencia del amor o no hay evidencia del amor? Hay evidencia, amados hermanos, de esta parte de asesinato por solo odiar, por solo, amados hermanos, tener ese veneno que te susurra el enemigo con los demonios, con los diablos, con como tú lo quieras llamar. Amados hermanos, es una evidencia clara, porque hay una evidencia clara del amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Cristo Jesús en Juan capítulo 13, verso 34 en adelante. Jesús lo dijo. Sobre la oscuridad espiritual Jesús lo dijo: el que odia anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Sobre la ira de Dios, amados hermanos, contra el pecado, es claramente en la palabra. Lo dice en Romanos capítulo 1, verso 29 en adelante. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, oiga bien, contiendas, engañosos, maledicientes, amados hermanos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, amados hermanos, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso lo dice Romanos capítulo 1, verso 29 en adelante, amado hermano. La lista de pecados, amados hermanos, es condenable, incluyendo envidia, homicidios, murmuraciones, susurradores, aborrecedores de Dios. Amados hermanos, sobre las calumnias hay un complot grande. En estos tiempos el enemigo tiene atrapada muchas almas susurrando y mintiendo, haciéndole la vida imposible al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los hombres de Dios, que tratan de guardar sus vidas. Todos los días ellos pervierten mi causa, dijo el salmista en el Salmo 56, verso 5 en adelante. Amados hermanos, oiga bien, dice el Salmo 71, verso 10, dice: porque mis enemigos hablan de mí. Y sucesivamente la palabra está llena en el Salmo 31, verso 13. Porque oigo la calumnia de muchos. Oiga bien lo que dice la misma escritura. Amados hermanos, hay complot, dice Jeremías 18, verso 18 lo dice: y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías. Oiga bien, contra los hombres de Dios. El Satanás, amados hermanos, cuando conquista la mente de un cristiano, cuando conquista la mente de un pastor, cuando conquista la mente de alguien, amados hermanos, hace estragos y las almas caen en depresión. Porque dice en el Salmo 35, verso 21, dice: ensancharon contra mí su boca. Oiga bien, qué terrible. En Marcos capítulo 12, verso 13 dice: y le vieron algunos de los fariseos y de los, oiga bien, herodianos, para que les sorprendieran en alguna palabra. Examinan y no se examinan a ellos mismos.
Amados hermanos, es claro lo que Dios nos habla en su palabra. Tengamos cuidado con estos susurradores, con estos demonios, con estos malos espíritus susurradores, amados hermanos, que traen pleito, traen odio, traen contienda, traen malos pensamientos. La santidad de Dios es muy importante. Dios juzga el pecado desde su santidad absoluta. No existe, amados hermanos, pecado pequeño delante de Él. No existe, amados hermanos, no existe. El pecado no comienza, amados hermanos, el pecado no comienza en el acto, sino en la intención. El odio interno, amados hermanos, es tan culpable como el acto externo. Amado amigo, amado hermano, la palabra es clara. Amados hermanos, es clara. El amor no es opcional. Es la prueba del nuevo nacimiento de cada creyente, de cada alma. Sin amor no hay evidencia del Espíritu Santo en cada creyente. El odio coloca al creyente, amados hermanos, en la oscuridad espiritual. La comunión con Dios se mantiene solo en la luz del amor verdadero, genuino. Él lo soporta todo. Amados hermanos, Dios condena el susurro al nivel de los pecadores de los pecados más graves y de los pecadores amados hermanos, que se mofan y que dicen cualquier cosa. Dios condena todo susurro. El susurro, amados hermanos, conduce al asesinato al final de tu hermano. Por eso es juzgado igual. Porque estás levantando calumnia, estás sembrando odio, estás sembrando todo aquello que a Dios, amados hermanos, no le agrada. El enemigo siempre trata de susurrarte al oído. No vas a lograrlo, no vas a poder. No vas a poder. Susurra, susurra. El enemigo busca susurradores para tenerte, amados hermanos, tenerte cautivo, tenerte cautiva. Amados hermanos, la lengua puede destruir vidas. Cuando la lengua es manipulada por susurradores, también puede destruir vidas. Dios juzga severamente el uso malicioso de las palabras. El que no muestra misericordia no la recibirá. Claro es el Señor. El juicio sin gracia produce condenación al final. Yo no puedo levantar un juicio contra ti, amados hermanos, si no tengo bases suficientes, sólidas. Yo tengo que mostrar misericordia y tener misericordia. Examinar el corazón, amados hermanos, antes de examinar la conducta ajena, es muy claro en la palabra. Examina tu corazón primero para examinar la conducta ajena. Rechazar toda forma de murmuración o críticas ocultas o calumnias que se levantan dentro de tu corazón, porque vienen los susurradores del infierno, del diablo. Te quiere destruir tu vida espiritual, tu paz espiritual, tu esperanza espiritual. Medir la espiritualidad no por sacrificios externos, sino por el amor de Dios. Temer más, amados hermanos, al pecado del odio que a los errores visibles de otros es muy importante en estos tiempos. Recordar, amados hermanos, que buscar fallas en otros revela un corazón en tinieblas. Usar la lengua, amados hermanos, para edificar, no para destruir. Estos susurradores manipulan. Estos demonios susurradores manipulan a los creyentes. Meten mentiras, meten tentaciones, meten pensamientos que no son correctos delante de Dios. Dios juzga ese odio y el susurro, amados hermanos, como un asesinato. Amado amigo, amado hermano, y solo el amor genuino prueba, amados hermanos, que una persona camina en la luz y amados hermanos, y pertenece verdaderamente a Cristo. Esperar en Dios y no tomar la lucha en manos propias es una bendición muy grande. Es un carácter de un dominio. Es ser manso y humilde. Dejarle todo en las manos del Señor es un acto de humildad muy profundo y muy bien visto en el cielo. El creyente es llamado a detenerse, a esperar y dejar la defensa en manos de Dios. La venganza, la autoprotección verbal o el contraataque, amados hermanos, no pertenecen al creyente fiel. Jamás.
Aprender a guardar silencio, confiar en la justicia divina y no responder al odio con palabras dañinas. Amados hermanos, es algo claro que nos dice el Señor. El sufrimiento causado, amados hermanos, por la injusticia y la calumnia, amados hermanos, es terrible. Amados hermanos, el dolor más devastador no siempre viene de ataques físicos, sino de ataques verbales o de palabras que hieren y duelen y destruyen. Especialmente, amados hermanos, cuando provienen del pueblo de Dios. Las calumnias y el susurro pueden destruir la fe, la identidad y la utilidad, amados hermanos, de cualquier persona en el ministerio del Señor y en el camino del Señor. Reconocer que la palabra puede producir heridas profundas y duras es algo, amados hermanos, valioso. Reconocer que tus palabras pueden destruir a un alma es valioso. Incluso más que violencia física, es un discernimiento muy profundo y es una maduración espiritual muy profunda en el Señor. Porque el poder destructivo de la lengua, amados hermanos, la lengua es presentada como un instrumento pequeño con capacidad de destrucción total. ¿Y quién manipula la lengua? Es esos susurradores que te llegan cuando tú estás orando, cuando tú quieres llevar la vida santa, llevar esa luz adentro. Viene el diablo y manda susurradores a tus oídos, manda susurradores a día, que no te vas a sanar, que no te vas a levantar, que no vas a cambiar, que no va a cambiar tu hijo, que no va a cambiar tu matrimonio. Esos susurros ustedes lo escuchan a diario, o me van a decir que no. Esos son, amados hermanos, son esos espíritus susurradores de Satanás, esos demonios susurradores que te llevan esos mensajes encendidos de las mismas entrañas del infierno para hacer que tu esperanza mengue, para hacer que tu fe, amados hermanos, te caiga cada día. Porque un solo comentario, una insinuación o un susurro puede arruinar una vida, una familia, un matrimonio y un ministerio. Hay que vigilar cuidadosamente lo que dicen cada uno de nosotros, lo que decimos cada uno de nosotros, cómo se dice, amados hermanos, y con qué intención se dice. Tenemos que examinar y corregirnos nosotros mismos. Por eso es importante oírnos. ¿Qué hablamos a diario? ¿Qué decimos a diario? El susurro, amados hermanos, es una herramienta satánica, amados hermanos, que el diablo la usa. El susurro viene siendo, amados hermanos, como el chisme, la mentira, insinuaciones, comentarios maliciosos, como una de las armas más efectivas de Satanás. El diablo, amados hermanos, no necesita pruebas, solo sugerencias sembradas en corazones, al final malvados. Dios, amados hermanos, Dios, por eso habló claramente su palabra, para que el diablo no viniera a cambiar nada y el diablo no viniera a inventar. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque en veces, amados hermanos, el susurro comparte los mismos atributos que la Escritura asignada, amados hermanos, a Satanás: engaño, destrucción, acusación y muerte. Así nos volvemos cuando somos susurradores también, porque eso se impregna. Y eso, amados hermanos, nos lleva a eso. Porque tenemos que tener una responsabilidad moral, como aquel que habla y como aquel que escucha también. No solo peca el que habla mentira, sino también el que la recibe sin discernimiento. Eso es problema en estos tiempos. No solo peca el que habla mentiras, sino, amados hermanos, también el que recibe sin discernimiento esas mentiras.
Congregaciones, denominaciones y movimientos, amados hermanos, externos pueden ser culpables de destrucciones espirituales por dar oído al chisme. Examinar todo a la luz del carácter, amados hermanos, probado. El fruto espiritual y la justicia bíblica es necesario en estos tiempos. Examinar todo a la luz del carácter probado por Cristo Jesús. Por eso Dios quiso y Dios quiere que nosotros seamos como Cristo, no como los hombres. Porque cuando somos como Cristo tenemos carácter, tenemos, amados hermanos, un carácter probado, tenemos el fruto espiritual y tenemos justicia bíblica. Es muy importante en estos tiempos saber a quién estamos escuchando, quién nos predica, quién nos habla la palabra, para que no caigamos en descrédito delante de Dios, para que los susurros del enemigo no vengan a destruir tu fe, no vengan, amados hermanos, a desanimarte en estos tiempos tan difíciles. No llegues al punto de tener comezón de oír, dice la misma escritura. En la misma Biblia dice en el Salmo 35, verso 25, yo creo que más claro no puede ser la palabra. No digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Oiga bien, no hay que cantar, amados hermanos, esos susurros de mentira, esos susurros de odio. No se puede. Dios condena el regocijo maligno en veces ante la caída de una persona, ante la caída de un creyente, que sea real o aparente de otro. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie. La misma palabra nos juzga. Amados hermanos, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice la Biblia en Santiago capítulo 3, verso 1 en adelante. Es bien claro, el dominio de la lengua es señal, amados hermanos, de una madurez espiritual. La lengua puede, amados hermanos, contaminar todo el cuerpo, encender el curso de la vida, ser instrumento del mismo infierno, dice la misma Biblia. Amados hermanos, las palabras del chismoso son como bocas, amados hermanos, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Las palabras susurradas hieren profundamente como cuchilladas al alma. Oh Dios, ayúdanos, Padre, a hablar mejor, Señor, a guardarnos esta boca, Padre, a vivir en santidad contigo, Padre amado, cada día. Oh Dios, perdona nuestras ofensas, perdona si hemos hablado, Señor, algo que no es correcto, Padre, delante de ti. Porque si esa misma oración hizo Isaías en el capítulo 6, Señor, ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, así nosotros, ¿quiénes somos para no repetir lo mismo, una misma confesión digna delante de Dios? No se necesita cometer pecados, amados hermanos, escandalosos para quedar expuestos delante de Dios. Basta con labios inmundos. Basta con labios inmundos. Amados hermanos, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice la Escritura. Dice la Escritura. Dios habla a los hombres. Dios habla a los hombres. La santidad de Dios, amados hermanos, exige pureza en las palabras que usted habla a diario. Dios no tolera una lengua, amados hermanos, descontrolada. Aun cuando Él habla, amados hermanos, aun cuando el hablante, amados hermanos, se considera espiritualmente. Amados hermanos, la lengua revela el verdadero estado del corazón del hombre al final. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque, amados hermanos, porque hay un problema, que cuando tu corazón los susurros demoníacos vienen,
a tu vida, Satanás encuentra un susurrador para ponértelo ahí al lado, para susurrarte cada día y estarte llenando tu corazón si tú lo permites. Porque si tú permites que ese susurrador, amados hermanos, esté siempre a tu lado y no lo reprendes en el nombre de Jesús, entonces hay un problema. Va llenándote de susurros malignos, va llenándote de aquella mentira, va llenando y llega un punto que al final, amados hermanos, eso muestra, amados hermanos, el verdadero estado del corazón. Porque una lengua venenosa evidencia un corazón, amados hermanos, no gobernado por el Espíritu Santo. El daño espiritual puede ser irreversible en esta vida. Algunas heridas causadas, amados hermanos, por el chisme se han destruido matrimonios. Por el chisme se han destruido, amados hermanos, han destruido pastores. Por el chisme han destruido siervos y siervas dentro de una iglesia que sirven de corazón, que sirven, amados hermanos, con toda aquella entrega al Señor. Esos son los susurros del mismo infierno que se levantan contra el pueblo de Dios para dividirlo. Dios mismo, amados hermanos, el daño espiritual puede ser irreversible en esta vida, amados hermanos. Algunas heridas causadas, amados hermanos, por el chisme nunca se sanan completamente, afectando fe, identidad y propósito. Ese es lo que sucede. El pueblo de Dios, amados hermanos, puede convertirse en un instrumento también de destrucción. Cuando los creyentes participan en susurros, en chismes o en mentiras, se convierten, amados hermanos, en esos destructores del mismo infierno, seducidos por los susurradores demoníacos para destruir tu vida integral, tu vida espiritual, sin saberlo en veces. Se vuelven colaboradores del diablo. Dios, amados hermanos, juzga con severidad, con una severidad, amados hermanos, el pecado del susurro. El susurro, amados hermanos, es presentado como uno de los pecados más aborrecidos por Dios. Por eso el Señor, como les hablé al principio, el Señor quiere hacernos a la imagen. Somos a la imagen de Cristo. Amado hermano, tú y yo tenemos que ser libres de este espíritu inmundo, de estas mentiras del infierno, y tener una vida íntegra en el Señor. Amados hermanos, cuidado con una sola frase. Puede destruir lo que Dios tardó décadas en edificar en un alma. Cuidado con escuchar. Aceptar un susurro sin discernimiento te hace participante del pecado. Cuidado con el orgullo espiritual. Nadie está exento de caer por la lengua. Muchos han sido asesinados no con cuchillos, sino con palabras. Usted y yo hemos vivido eso. No sé si usted lo ha vivido, pero sí lo hemos vivido. Yo lo he vivido. En mi experiencia le hablo, de mi punto de experiencia. De mi vida le hablo. Muchos han sido asesinados y quieren destruir los ministerios, quieren destruir los testimonios. No con cuchillos, no con armas, sino con palabras. Satanás es la serpiente, susurrador. ¿A dónde llegó Satanás desde el Génesis? ¿Usted cree que llegó con bulla? No, llegó susurrándole al oído a Eva. El diablo es llamado la serpiente, no solo por su aparición en el Edén, sino por su modo de operar. La lengua de la serpiente representa el susurro, una forma sutil, venenosa y destructiva de comunicación. Amado hermano, el susurro no grita, infiltra, no confronta, corroe. El veneno mortal del susurro, la lengua,
del susurro está, amados hermanos, llena de veneno mortal, capaz de matar espiritualmente a muchas almas en estos tiempos. El susurro tiene, amados hermanos, un impacto mayor, amados hermanos, que las palabras dichas abiertamente. Aunque parezca pequeño, su alcance es mayor porque amados hermanos, porque es transportado espiritualmente y amplificado de una manera, amados hermanos, por fuerzas demoníacas que destruyen el corazón, destruyen la fe de la gente. Por eso cuando tú oras, por eso en los pensamientos, cuando tú vienes y te vienen pensamientos de incredulidad, ¿usted quién cree que está susurrando? ¿Quién cree usted que está susurrando? Le está diciendo: no te vas a sanar, no te vas a levantar, no voy a restaurar tu familia, no se va a hacer. Y aún usted está pidiéndole al Señor misericordia. ¿Y quién cree que le está susurrando al oído? Esos dardos de demonios, amados hermanos, encendidos de susurro para tu vida. Y de la única manera es que la sangre del testimonio de Cristo Jesús nos cubre. Porque Satanás, como acusador y destructor de la unidad, es lo que quiere hacer Satanás: destruir tu comunión, tu pasión con Dios, tu ferviente amor por el Señor. Satanás es llamado, amados hermanos, el acusador de los hermanos. Usa el susurro. ¿Para qué usa el susurro Satanás? Para desgastar a los santos, deprimir a los santos, llenar de ansiedad a los santos, romper la unidad de los creyentes en la comunión. Ese es el susurro del diablo. Ese es el susurro del enemigo. Dañar la eficacia de la iglesia y movimientos espirituales poderosos. Te trata de desconectar donde hay verdad, donde hay fuente. La calumnia espiritual es presentada, amados hermanos, como más devastadora, amados hermanos, que una arma física. En el plano espiritual, la responsabilidad del creyente frente a las calumnias, amados hermanos, el creyente no debe ser receptor ni transmisor de información que difama a otro. Escuchar calumnias es participar del pecado. Aceptar rumores revela la falta de temor a Dios y la falta de amor al prójimo. El peligro de juzgar a otros, amados hermanos, juzgar y hablar mal de un hermano es usurpar el lugar de Dios. Amados hermanos, la misericordia recibida, los pecados, amados hermanos, que Dios cubrió, la paciencia que Dios tuvo con nosotros, el estándar del amor verdadero. Toda palabra debe pasar, amados hermanos, por este filtro del Señor. Porque podemos, amados hermanos, decir las cosas cara a cara con el Señor. Te lo digo en amor. Busca la gloria de Dios y el bien espiritual de las personas, de tu hermano, de tu hijo, de tu familia. Si no cumples estos criterios, no debe decir, amados hermanos, nada. Usted no debe decir nada, en absoluto nada. Mejor quedarse callado. El susurro, amados hermanos, como cobardía espiritual. El susurro actúa desde el miedo, no desde el amor. Se contamina, amados hermanos, usted delante de Dios, porque usted se contamina. Y Dios no voltea a ver su rostro, no voltea a su rostro de usted. No puedes caminar en una relación cercana con Dios porque te contaminas delante de Dios. Permanecer en la presencia de Dios, amados hermanos, no todos pueden morar en el monte santo de Dios. La cercanía con Dios exige pureza en el uso de la lengua, en tu vida espiritual, porque amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. El que murmura o calumnia, amados hermanos, queda excluido de una comunión íntima con Dios. Íntima con Dios. Satanás
es la serpiente antigua, el acusador de nuestros hermanos, el león rugiente buscando a quien devorar. Satanás desgasta a los santos. La lengua llena de veneno mortal la tiene Satanás. No hablar mal unos a otros. Dios es el único juez. El que habita en el monte santo no calumnia con su lengua. Las palabras del chismoso, amados hermanos, penetran hasta lo profundo, dice Proverbios 18, verso 8. Con la medida que juzga será juzgado, dice la palabra en Mateo 7, del verso 1 en adelante. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude en estos tiempos difíciles de calumnias, de mentiras, de murmuración, de chisme, de mentira, de dañar el testimonio, de encontrarnos en división. ¿Cómo va a encontrarnos Dios? Hallará fe el Señor cuando Él venga. Nos habla Dios a nosotros. El uso incorrecto de la lengua no es un error mero, amados hermanos, sino pecado grave delante de Dios. La murmuración y la calumnia, amados hermanos, son herramientas directas de Satanás. No permitas que los demonios susurradores lleguen a tu vida y quieran controlar tu vida. El único que puede controlar tu vida, amados hermanos, y darte convicción se llama Espíritu Santo de Dios. Dios es santo y no tolera el juicio injusto ni la falta de misericordia. Dios, juzgar con la reputación, amados hermanos, jugar con la reputación de otro es jugar con la santidad de Dios, porque es tu prójimo. Es tu prójimo. Solo Dios es legislador, amados hermanos, y juez. El creyente que juzga se coloca en una posición que no le pertenece. La cercanía con Dios está condicionada a una vida íntegra. No se puede caminar íntimamente con Dios mientras se hiere a otro con la lengua. El amor verdadero no expone necesariamente a nadie. El amor busca restaurar, no destruir. Rechazar inmediatamente toda calumnia. Es tiempo hoy que la iglesia rechace toda murmuración y calumnia y mentira del diablo. No escuchar lo que no se diría, amados hermanos, en presencia de la persona afectada. Es tiempo de levantarnos para vivir una vida santa. Examinar nuestras palabras antes de hablar. Es tiempo de tener carácter y dominio propio en estos tiempos. Practicar misericordia, como hemos recibido todos nosotros todos los días misericordia de Dios. Temer a Dios más que al que dirán, por guardar tu vida, guardar tu testimonio. Proteger la unidad del cuerpo de Cristo es importante. Buscar una relación cercana con Dios mediante una boca o lengua santa que solo proclame las virtudes de aquel que ha de venir en las nubes, que ha de venir por su iglesia. Dios, el susurro es una de las armas más letales de Satanás, y busca susurradores que te manipulen y que te ensucien tu mente, te ensucien tu corazón. Ensucian, destruyen iglesias, destruyen ministros, destruyen pastores, destruyen evangelistas, destruyen relaciones y comunión con Dios, destruyen el susurro de Satanás. No permitas, creyente, caer. No permitas, pueblo de Dios, caer en el susurro del infierno, en el susurro del diablo. El creyente está llamado a cerrar sus oídos al veneno de la serpiente antigua susurradora desde el tiempo. Amados hermanos antiguos, guardar su lengua en santidad y caminar en temor reverente delante de un Dios santo, porque Dios es santo. Y todo el que se acerca al Señor, porque todo aquel que se acerca al Señor tiene que entender algo: sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya.
Porque tu boca puede destruirte y tu boca te puede proporcionar protección a tu alma. La palabra de Dios conecta directamente el control de la boca con amados hermanos, con la perseveración, amados hermanos, del alma. Que persevera tu alma, persevera tus actos, persevera tus pensamientos, persevera tu comunión, persevera tu pasión con Dios y la experiencia de una vida en paz. No dominar, amados hermanos, la lengua conducirá y conduce inevitablemente a problemas espirituales, relaciones y una moral corrompida en estos tiempos. El dominio de la lengua, amados hermanos, como prueba principal de una santidad íntegra delante de Dios, es tiempo. Es el control de hablar como, amados hermanos, como la evidencia más visible y fundamental de la santidad genuina en la tierra, comenzando en el hogar, amados hermanos, y manifestándose en la vida diaria y también dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios. La lengua, amados hermanos, como llave para vencer otros pecados es necesario. Si alguno no está amados hermanos, si la lengua no está bajo ese control, ninguno otro pecado puede ser verdaderamente dominado. Pero cuando la lengua es disciplinada, hay victoria progresiva sobre otros pecados que te agobian cada día.